Vamos a otro tema porque la nueva política de privacidad de WhatsApp ha generado polémica, ya que el anuncio de que comenzaría a compartir más datos de sus usuarios con Facebook generó obviamente la desconfianza hacia las plataformas de mensajería. Sin embargo, la aplicación aseguró que no puede leer los mensajes y que solo es una estrategia comercial. Para saber más de este tema vamos a tomar contacto con Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto saludarte. Muy buenos días, Davor. Sí, efectivamente este es un tema bastante importante, sobre todo en un mundo que está tan globalizado, donde hay que especificar las condiciones de privacidad son la forma en que la empresa maneja nuestros datos. Datos que no tan solo es la información que nosotros transmitimos, por ejemplo, a través de la mensajería de WhatsApp, sino de los llamados metadatos, que son información de conectividad. Por ejemplo, desde dónde te conectas, desde qué IP, lugar geográfico, algunos dispositivos, el sistema operativo. Y esta información es muy valiosa porque las empresas se lucran con esta información y muchas veces tú no sabes cómo lo hacen ni con quién comparten esta información. La polémica se formó justamente por WhatsApp, la integración con Facebook en esta gran plataforma y este intercambio que en un principio cuando compraron WhatsApp dijeron que no lo iban a hacer y ahora lo están tratando de implementar. Pero uno como usuario en el teléfono para comunicarse con los amigos, para trabajar también muchas veces, ¿hay algo que temer o hay que aceptar nomás una vez que llegue la advertencia de parte de la empresa? A ver, mira, en primer lugar yo creo que es importante que exista transparencia, información y que las personas tengan una cultura de entender que sus metadatos, su información asociada a su conexión también tiene un valor y que podría, según la empresa, mejorar la experiencia de navegación. Esa es la lógica. Pero también uno tiene que entender que lo pueden clasificar, lo pueden casillar, pueden definir perfil. Por ejemplo, si tú participas en muchos grupos de WhatsApp, donde en muchos de estos grupos tienen por nombre algo relacionado con el tema de educación de tu hijo, desde WhatsApp transfieren esa información, en este caso a Facebook, saben desde dónde te conectas y cuáles son, por ejemplo, tu dispositivo, y finalmente cuando tú entras a una red social, entras a Instagram o a cualquier página web y sale publicidad contextual, por ejemplo, relacionado con las próximas entradas de tus hijos al colegio, tú dices, ¿cómo supieron que yo tengo hijos o que están en época escolar? Y así se empieza a personalizar esta información. Pero ojo, esto no es tan solo comercial, también se pueden extrapolar para otros fines, como por ejemplo para fines políticos, para fines electorales, para fines de gusto. Así que es bastante relevante que la gente sepa si acepta estas nuevas condiciones o no. Pero para ser claros, Pedro, ¿podría, por ejemplo, eventualmente llegar a tener publicidad WhatsApp cuando uno está utilizando la aplicación o siempre este intercambio de datos va dirigido a la plataforma Facebook finalmente? Mira, en principio hay que decir que han dicho que no, pero de la misma forma que dijeron que no van a colocar publicidad en WhatsApp, dijeron que no iban a intercambiar información entre WhatsApp y Facebook cuando la compraron. De hecho, hay que mencionar que esto es bastante discriminatorio porque solo se va a aplicar estas nuevas políticas a las personas que viven en el mundo, en Occidente, pero no en Europa. Y en Europa no, porque está prohibido, porque existe una regulación especial que prohíbe explícitamente el intercambio de esta información entre estas grandes compañías. Y eso demuestra, por ejemplo, que Chile tiene una mala calidad de normativa de privacidad y finalmente quedamos expuestos a las decisiones de las empresas. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas las condiciones, ese era el principio, al 8 de febrero, tú después no podías continuar utilizando WhatsApp, entonces tenías que cambiar de plataforma si te interesaba la privacidad. Entonces, aquí es una suerte de chantaje digital, porque en definitiva, si tú no aceptas las condiciones, deja de utilizar esta plataforma y ya no tienes contacto con tus amigos. Entonces, ahora WhatsApp se dio un cambio de vuelta en el sentido que dijo que no lo iba a hacer ahora en febrero, sino que iba a extender, porque hubo una fuga natural de usuarios que están, en este caso, preocupados de su privacidad y quieren utilizar otras plataformas alternativas como Signal o Telegram, que en teoría no recopilan estos tipos de información o metadatos. Y yo creo que es importante, insisto, que la gente tenga claridad, transparencia y que sepa si es que va a seguir usando, que sus datos o metadatos pueden ser utilizados para su beneficio, pero también para una categorización del individuo. Y por otro lado, si no quiere utilizarlo, ir a unas plataformas supuestamente más privadas. ¿Cuál es la distinción, Pedro, entre dato y metadato para clarificar?
Mira, los datos son aquellos que identifican o hacen identificable una persona, por ejemplo, tu nombre, tu root, tu dirección, etcétera. Y los metadatos son datos de conectividad que en principio son anónimos, por ejemplo, indicar más o menos el lugar geográfico donde estás, desde la IP donde te conectas, o incluso otras alternativas como el sistema operativo. Por ejemplo, podrían saber que tú tienes un iPhone, por tanto, te gusta ese tipo de producto, o si tienes un Android, qué tipo de versión, si es desactualizada y te empiezan a ofrecer un teléfono con un sistema operativo más actualizado. Entonces, esa información en teoría es más o menos anónima, pero si tú cruzas la información de datos y metadatos, puede ser muy precisa la información de una persona, incluso más que leer los mensajes. Y esto es importante, Davor, porque en este momento en Chile está ocurriendo algo similar respecto a los metadatos. Hay un proyecto de ley de delito informático donde va a permitir a la policía pedirle a las compañías no tan solo la intervención de voz que hoy día ocurre, sino que intervención de datos y de metadatos, de tal forma que si están investigando a una persona, pueden prohibir a las empresas, por ejemplo, la ubicación geográfica, de dónde te conectaste, qué tipo de dispositivo, y al final pueden tener una certeza de ti de manera más precisa en una etapa investigativa que probablemente puede que sea sin previa orden judicial, y por tanto aquí la duda es si nos convertimos en un gran hermano, si la privacidad efectivamente está por sobre la privacidad, o sea, si los datos y la investigación está por sobre la privacidad. Así que en este caso concreto lo que más es complejo es cómo las empresas tienen el poder de tomar decisiones, y esto lo vimos reflejado, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cómo bloquearon las cuentas de redes sociales y silenciaron digitalmente al presidente de Estados Unidos. Entonces, esto es muy relevante por el poder que tiene esta empresa, y por eso las personas tienen que tener la información, saber lo que están haciendo, saber qué están compartiendo y finalmente tomar una decisión libre y espontánea y no obligada por este monopolio. Pero hoy día cuando uno utiliza WhatsApp, y lo utilizan también muchos políticos, empresarios, gente de buen nivel para llamar de manera muy segura, porque las llamadas son encriptadas. Se dice que una llamada en WhatsApp es mucho más segura que una llamada telefónica. ¿Eso a contar del 8 de febrero con los cambios de la política de Facebook y de WhatsApp va a continuar siendo seguro, o se pone en riesgo de que alguien escuche las conversaciones, que pueda pinchar, que pueda intervenir los teléfonos? Mira, en principio, tal como tú dices, se mantiene esa lógica de encriptar los mensajes, pero hay que tener cuidado, porque hay que pensar que WhatsApp es parte de Facebook y tiene su casa central en Estados Unidos, por tanto nos regimos también por la regulación norteamericana. Por eso esto tiene una relación diferente a lo que pasa en Europa, donde WhatsApp también tiene una sucursal en Europa y se rige por la normativa europea, que en este caso es el Reglamento de Protección de Datos Europeo, que protege de mejor forma y prohíbe que se hagan ese tipo de intervenciones. Entonces, si el día de mañana cambia la regulación en Estados Unidos y se permite, por ejemplo, interceptar comunicaciones, incluso cifradas, probablemente podemos vernos expuestos. Pedro, ¿y cuál es la recomendación que tú podrías hacerle a la gente? Por ejemplo, ¿es tiempo quizás de familiarizarse o de mutar a un sistema como Telegram, que ha tenido una penetración en nuestro país, pero mucho más pequeña que la que tiene hoy día WhatsApp? Sí, pero efectivamente Telegram en solo en 72 horas aumentó casi en 25 millones de usuarios nuevos. Existen en total más de 500 millones, pero WhatsApp tiene 2.000 millones de usuarios. Mi recomendación es que la gente utilice otras alternativas, porque muchas veces ha ocurrido que se ha caído Facebook o Telegram, o WhatsApp o Instagram algunos minutos, y como que la gente despierta y se da cuenta que existe otro mundo. Entonces, siento que hay que tener siempre alternativas, que la gente se familiarice, que no hay una predeterminación tecnológica por una aplicación en específica, por los riesgos que ello conlleva, y efectivamente darse cuenta que otras aplicaciones tienen otras particularidades, más cantidad de usuarios por canal, por ejemplo, la misma nivel de seguridad, menos información que se comparte, y por tanto siento que también hay que tener una mirada en este mundo globalizado, con todo este tema de la ciberseguridad y con toda esta figura de la necesidad de tener que estar conectados, y por tanto ver esta alternativa, compartir grupos nuevos y obviamente aprovechar cuál le parece más a gusto del usuario, pero entendiendo los riesgos, porque insisto, hoy día los datos y los metadatos son el petróleo de la empresa. Es decir, te venden esta aplicación gratuita, pero en el fondo el valor o el producto eres tú, porque tú pagas con tus datos. Pedro, y en toda esta alerta que hay por la privacidad, por esta nueva doctrina que tiene la empresa WhatsApp,
¿Qué impacto tienen los casos anteriores? El escándalo, por ejemplo, de Cambridge Analytica, el documental que lanzó Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales y que nos muestra un poco cómo operan WhatsApp, Facebook y un montón de plataformas que utilizamos de manera cotidiana. Bueno, eso está demostrando en los hechos lo que está ocurriendo. Hoy día, por ejemplo, si tú estás hablando sobre un producto y mágicamente abres Facebook y aparece publicidad sobre ese tema, obviamente es preocupante. O, por ejemplo, si tú estás pensando en salir de vacaciones y de repente sale publicidad respecto al lugar donde te va a gustar, arriendo de cabaña, arriendo, no sé, de vehículo, entonces tú dices, están predeterminando y están haciendo una proyección de ti, porque en definitiva lo que hacen finalmente es tratar de entender cómo eres tú, tus gustos, hacen proyecciones y esa información después los venden para fines comerciales o para fines, como tú dices, políticos. En el caso de Cambridge Analytica, lo que se hacía era perfilamientos políticos y se determinaba que una cantidad de personas, por ejemplo, tenía tal orientación política, que es un dato sensible para nuestra legislación, y entregan esa información para aquellos que quieren utilizar para campaña e influyen. Entonces, la democracia hoy día también se ven expuesta por esta lógica de individualización específica, de tal forma, por ejemplo, que si yo abro Facebook en este momento y mi hermano también lo abre, vamos a ver cosas diferentes a pesar de que tenemos la misma educación, la misma familia. Entonces eso demuestra que las redes sociales hoy día lo que están buscando es un objetivo muy específico, que eres tú, y finalmente, por algunas razones, algunos prefieren ese gusto de tener una personalización, pero por otro lado estás sacrificando quién eres tú, cómo te conocen y finalmente cómo hacen proyecciones de tu vida, de tu futuro y por tanto una predeterminación en definitiva hacia dónde podrías avanzar. Pedro, tú algo decías en medio de esta conversación respecto a lo que ha pasado con Donald Trump, con las restricciones que han puesto las redes sociales sobre su cuenta, principalmente la cuenta de Twitter, que es vista como la más peligrosa a nivel mundial por los llamados que puede hacer el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo tomas tú como conocedor de la industria esta suerte de restricción a la libertad de expresión que hacen algunos dueños de las redes sociales? A ver, mira, en principio nosotros podemos entender la tónica de Trump y sabemos cuál es su discurso y cuál ha sido su lógica. Por tanto, uno podría decir, bueno, ahí está por un lado la libertad de expresión y por otro lado hay una decisión de una empresa, porque ojo, esto no fue una orden judicial, no fue que haya un organismo independiente que haya tomado la decisión de cortarle las redes sociales, sino que fueron las mismas empresas. Pero ¿qué pasa en otras circunstancias? ¿Qué pasa en otros gobiernos menos democráticos o donde en definitiva hay una duda respecto de si tus expresiones son o no dentro del límite de la libertad de expresión o si son un incumplimiento de las condiciones? El problema que tenía Donald Trump al final, que todo se concentró y gobernó por las redes sociales, principalmente Twitter, Facebook e Instagram, y finalmente, como yo te decía, bloquearle las cuentas significa silenciarlo digitalmente porque ya no tiene cómo comunicarse con su electorado, con quien lo realizaba, porque los medios de comunicación tradicional probablemente tenían líneas editoriales y establecían cierta forma de comunicación. Entonces, hoy día, lo que más me llama la atención, independiente de la libertad de expresión, que y además que es una garantía constitucional, es cómo una empresa privada toma el control y la decisión independiente de un órgano, en este caso como judicial, y esto se puede extrapolar a países como Chile, donde en definitiva cuentas importantes que uno puede también tener dudas respecto a su tipo de lenguaje, al racismo, por ejemplo, a la extrema derecha o la extrema izquierda, y en definitiva, ¿quién toma la decisión? Una empresa privada por las condiciones del sitio, condiciones de sitio que puede cambiar y mutar de acuerdo a la decisión empresarial, o tenemos que tener una lógica de regulación que dé garantías y obligaciones de responsabilidad. Porque, ojo, muchas empresas alegaban la irresponsabilidad de sus plataformas por los actos de sus usuarios, pero ahora nos damos cuenta que sí tienen la posibilidad de filtrar, de bloquear y establecer algunas condiciones y por tanto, en cierta forma, son responsables por otorgarle un espacio de comunicación a personas que entendemos que podría generar este tipo de efectos antidemocráticos. Así que es una discusión bien interesante, pero bastante contingente, y yo creo que en la actual legislación en Chile y además en el nuevo proceso constituyente deberían existir regulaciones respecto a la privacidad, redes sociales y también obviamente nuestras garantías y derechos y obligaciones digitales en este nuevo proceso constituyente. Claro, algunos dicen eso sí, Pedro, que finalmente Twitter es una entidad privada, Facebook también es un privado restringiendo a una persona, no es el Estado restringiendo a alguien en su libertad de expresión, y ahí estaría el argumento más poderoso.
Efectivamente, y al final tú tienes que entender que además estas empresas se hicieron millonarias, digámoslo así, atrayendo este tipo de perfiles polémicos que generan mayor cantidad de usuarios que los siguen. Es decir, no da lo mismo tener a Donald Trump, que tenía una cantidad de millones de usuarios, que una persona un poco menos desconocida y que es fácil bloquearlo o desbloquearlo. Es decir, primero se incentiva la participación en estas redes, se genera una cantidad de datos y de metadatos, porque, insisto, si uno hace un perfilamiento de Trump y de todos sus seguidores, uno puede saber también cuánta gente lo sigue, cómo comulgan, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Entonces, esa cantidad de metadatos también pueden ser utilizados para otros fines distintos a la simple comunicación del usuario. Entonces, por eso en este mundo globalizado tenemos que tener primero conciencia de que nuestra identidad digital es mucho más fuerte que la identidad real. Muchas veces, por ejemplo, si tú peleas con un vecino en la calle, probablemente la discusión queda en la calle. Pero si alguien te graba, alguien sube a las redes sociales esto, obviamente se va a saber y se va a multiplicar. Es como lo que pasó en Cachagua, donde al final no tan solo estamos hablando de coronavirus, sino que supimos quiénes tenían una relación con quiénes habían asistido, colocamos el nombre, la trazabilidad, los dueños. Entonces, al final, una gran cantidad de información a partir de una publicación de un chat. Y eso significa hoy día que, insisto, la identidad digital está siendo mucho más fuerte y quien controla tu identidad digital puede predeterminar incluso tu comportamiento futuro. Pedro Huichalaf, muchas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Chao, chao. Y vamos a otro tema porque casi 3.000 personas han sido